corredizas. Cada tecla podía hacer hablar a uno o varios tubos simultáneamente. Al menos desde el siglo X hubo órganos de pequeñas dimensiones, positivos, para poner sobre un mueble. En el siglo XII se construirán portables. A partir del siglo XIII, los tubos se reparten en juegos de 1 a 10 filas. Se introduce el instrumento en las iglesias. Pero, según el testimonio de Ailredo, abad de Riebaux, los fuelles hacen tanto ruido que el sonido del órgano más evoca el estampido de los truenos que la dulzura de las voces. Arpas, liras, salterios. Las denominaciones medievales son con frecuencia muy confusas. Las palabras quitara, rote, rota o rota pueden designar un arpa, una lira con arco, un salterio. Sucede que la lira se bautiza como arpa o salterium, o que el monocordio tiene 19 cuerdas. No obstante, la iconografía permite distinguir 3 tipos de instrumentos de cuerda sin mástil o mango, y otro instrumento especial. Hasta el Renacimiento los instrumentos de percusión no desempeñaron sino un papel marginal en la música. Antes del shi no existían prácticamente, aparte de los juegos de campanas empleados en los monasterios. No obstante, el ornato cotidiano estaba realzado por ruidos diversos, de los que la literatura medieval evoca con frecuencia los aspectos comunes. Matracas de los leprosos, amuletos tintineantes con que se cubrían los héroes y los peregrinos, cencerros, cascabeles, campanas, aldabones de las puertas, etc. Solo en los siglos XII y XII aparecieron en Europa los tambores de 2 pieles, con los que se acompañaban sobre todo los que tocaban instrumentos de vientos, y el pequeño tambor sobre un cerco con crótalos, pandereta. Transición de la música antigua a la Edad Media. El canto litúrgico viene de la tradición grecorromana debido a esto totalmente impregnado de la teoría musical de los griegos y de su filosofía. Por otra parte de la tradición hebraica, del canto y de las sinagogas. Surgen varios problemas. La música y el canto sacro gozará de aprecio sobre todo por su valor educativo al ser un instrumento de edificación religiosa. Con este enfoque el canto sacro asume la función de instrumento auxiliar de la oración con el sentido de volver esta más agradable. Boecio tiene un tratado importante. De Institutione Musica, es un tratado de armonía. Es de gran importancia como fuente de conocimiento de las doctrinas griegas acerca de la armonía y por el influjo que ejerció sobre el pensamiento medieval. En esta época se dividía la música en 3 géneros distintos. Esta división para Boecio no tiene un carácter religioso, sino que se apoya en la desvalorización del trabajo manual y de lo que depende de los sentidos. La música litúrgica. La religión cristiana fue adoptada por el Imperio Romano. Ya desde sus orígenes, su liturgia y su música estuvieron por la tradición judía, a la que vino a sumarse la influencia griega y romana. Las celebraciones religiosas de los primeros cristianos fueron poco a poco conformando un nuevo tipo de expresión musical austera, puramente vocal. Estos cantos litúrgicos tenían 2 formas principales. La rápida extensión del cristianismo dio una gran vitalidad a sus prácticas liturgias y muy pronto se incorporaron nuevos cantos, como los himnos, con texto en forma estrófica muy próxima ya al verso. Entre los creadores de himnos destaca de manera especial San Ambrosio, obispo de Milán, a fines del siglo. Canto gregoriano. Hasta el SX la música europea, como la música de otras culturas, era fundamentalmente monódica, es decir, de una sola línea melódica en la que no interviene para nada la armonía sin acompañamiento de instrumento. El ritmo del canto gregoriano es libre, no sometido a la rigidez métrica del compás. Desde el SB hasta el XVI el canto gregoriano fue el tipo de música más importante en el mundo occidental. En estos mismos siglos se fue constituyendo y seleccionando un repertorio que, en honor a su primer recopilador, el Papa Gregorio I, se llama canto gregoriano. En el SG se establecen las reglas de su escritura musical, notación. Los signos conocidos con el nombre de neumas eran los que indicaban la altura de los sonidos que evolucionaron a lo que hoy conocemos como las notas.
Con el tiempo empezó a utilizarse un tetragrama que evolucionó al pentagrama, y durante el SSHI 13 se enriquece con nuevas aportaciones a partir de esa época, al contacto con la música extralitúrgica y profana, cada vez más progresiva, se inicia un largo declive, que acaba en nuestros días por desaparecer prácticamente de nuestra liturgia. Puede ser de dos tipos. Hacia el siglo XII el término significaba una pieza musical litúrgica en la que cada nota de un canto era mantenido en valores largos por una voz, mientras que una, tos,